Ahí le dijo a Putin que se trataba de una invasión de Rusia contra Ucrania y que hay que buscar la manera de abrir carriles humanitarios para los heridos y las personas que son civiles y que tienen que salir de la zona de Mariupol, de la ciudad de Donbass, donde se han incrementado los ataques aéreos y destrucción de vivienda por parte de Rusia hacia allá. Putin inmediatamente discrepó de la posición de la ONU. Eso es un indicativo de que él no va a recibir ningún tipo ni va tampoco a hacer tener paño tibio con la ONU y con los países que son de la OTAN. Y las cosas llegan un poquito más lejos y más preocupantes, porque ya el fin de semana hablaban de una tercera guerra mundial y hablaban además de eso de la utilización de las armas nucleares. Esas son palabras mayores, que Estados Unidos dijo que en la utilización de las armas nucleares perderían todos. O sea, no se llevó mucho de esas declaraciones del vocero. ¿Cuánto tiempo tiene la guerra? Pero, o tiene casi 2 meses ya. Pero en el caso de Polonia y de Bulgaria, mire oiga cómo van las cosas, ¿eh? En el caso de Bulgaria y de Polonia, que son países de la OTAN y que son los lugares por donde Estados Unidos está suministrando las armas a Croacia, o a Ucrania, y que le está pidiendo a los aliados de la OTAN a que mantengan a Kiev abastecida de armas, pero ya en esos dos países, Putin a partir de hoy le va a cortar el gas. Yo te voy a decir una cosa, si yo hubiese sido Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, yo ni por ahí me hubiese acercado. ¿Tú sabes por qué? Porque Antonio Guterres cometió el error gravísimo que desde el primer momento condenó a Rusia. Y si tú te fuiste por Occidente y por Estados Unidos, ¿qué vas tú a buscar al otro lado? ¿A qué vas? Cuando ya tú eres parte del otro lado. Entonces, lo primero es que él actuó mal desde el principio. Naciones Unidas es un organismo multilateral, es un organismo de Naciones Unidas donde usted no puede tomar parte en ningún asunto, con excepción del Comité Especial de los Derechos Humanos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el que tiene que ver con los derechos humanos y que preside Michelle Bachelet. Entonces ahora va él a reunirse con Erdogan en Turquía, luego con Putin y ahora va para donde Zelensky. Bueno, vete donde Erdogan y vete donde Zelensky, pero no va a andar donde Putin, porque ya tú lo condenaste desde el principio. Pero la ONU no actuó de la misma manera cuando Estados Unidos bombardeó 78 días a Yugoslavia y a Belgrado. La ONU no condenó a Estados Unidos cuando invadió Irak, cuando invadió Afganistán, cuando invadió a Vietnam. La ONU no actuó de esa manera. La ONU lo que hizo fue que sacó al que había en ese tiempo, que se llamaba Boutros Ghali, que era de la India, y como él no era un títere de ellos, le puso a Kofi Annan para que fuera el secretario general de las Naciones Unidas y luego lo sustituyó por Antonio Guterres, que es de Portugal. Entonces, tú no puedes, tú no eres un juez imparcial en el caso de Antonio Guterres, y no es imparcial no solo por los pronunciamientos que hicieron desde el principio, sino porque en ningún momento han condenado
la masacre de Ucrania en la zona del Donbass, ni en la República de Donetsk, ni en la República de Lugansk. No, para ellos eso no existe. Pero tampoco vive condenando la matanza de los israelíes a los palestinos, las Naciones Unidas, que lo hacen todos los días. Entonces, usted no es un elemento confiable en el caso de Antonio Guterres. Mira, los organismos internacionales y multilaterales tienen su forma diplomática de hacer las cosas. El hecho de que Antonio Guterres visitara a Vladimir Putin no es para decirle que él es bonito o que él es feo, ni que tampoco él, si se suma o mantiene o deja de combatir allá en esas tierras ucranianas, él sería ya calificado de otra manera. No, la posición de la ONU es la misma. Tú dices, y estoy de acuerdo, pues, bueno, su sede está en Estados Unidos y es un brazo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen prácticamente el control del mundo, en el sentido de que esta guerra que estamos hablando no es Ucrania, no es contra Ucrania, no, es contra Estados Unidos. Y cuando él recibe al presidente francés anteriormente, que lo recibió igualito que a Guterres, en una mesa grandísima así, que va de aquí a la salida de este edificio, es diciéndole, no, mantengamos la distancia, que ustedes no representan nada. Si va el presidente de los Estados Unidos a hablar con Putin, no es esa mesa que lo recibe en una mesa más pequeña. O si va Xi Jinping, no lo va a recibir en una mesa igual, lo recibe en una mesa más pequeña y más cercanos, porque son lenguajes diplomáticos que se dan. Ahora, ¿a qué fue Guterres a hablar con Putin? No es para decir que detenga la guerra, porque él sabe que no la va a detener, ¿no? Es que hay que abrir un carril humanitario que se está solicitando y se le está pidiendo desde hace mucho tiempo para que en Mariupol los civiles puedan salir, como puedan llevar o penetrar los paramédicos de la Cruz Roja, que puedan entrar y darle el servicio humanitario a los heridos. Eso es la única posición. Ahora, usted sabía que él no iba a recibir un cálido apoyo a su posición de Putin. Putin dijo, no, ustedes dicen, y él se lo dijo ahí, le dijo, no, eso es una invasión de un país a otro y están disparando y están masacrando a la población. Dice Putin, no, pero esa es la posición de ustedes, porque cuando se dio el golpe de Estado en el 2014, al gobierno que estaba para subir Zelensky, eso es una posición de los Estados Unidos a favor de Zelensky, en contra del gobierno que estaba ahí, que era prorruso. Eso es un problema que viene desde lejos y que históricamente forma parte de... Lo que pasa es que Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, le conviene que la guerra termine. No, a Estados Unidos no le conviene primero, porque desde hacía mucho no vendía tanta arma como está vendiendo. Eso es lo primero. Oye bien, ellos le están mandando armas hasta que hagan el almacén más grande de armas que puedan hacer en Ucrania. Y además, hay una relación anterior del hijo mayor de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, que se llama Hunter Biden, que tenía negocio con Zelensky. ¿Recuerda el pleito que tuvo Donald Trump cuando llamó a Zelensky y le dijo, mira, averíguame los datos del hijo de Biden en plena campaña electoral? O sea, no es un asunto que a Estados Unidos le interese acabar esa guerra. ¿Para qué?
¿Están matando a algún soldado o algún ciudadano americano ahí? No, no lo están matando. No. ¿Le están destruyendo los edificios de Estados Unidos? No le están destruyendo los edificios de Estados Unidos. ¿Le están destruyendo las instalaciones militares y los aviones de Estados Unidos? Tampoco. ¿Le están provocando refugiados a Estados Unidos? Tampoco. Ah, pero los países de Occidente, Polonia, ha recibido 5.000 refugiados. Pero los países de Occidente, Suecia, Finlandia, España, Francia, Alemania, están recibiendo todos refugiados. No es Estados Unidos. Pero además, cuando le corten el 40% del gas que le sirven a Francia, Italia, Alemania y parte de España, no es a Estados Unidos que se lo van a quitar. Por lo tanto, el único que sale beneficiado de ese negociazo y lo va a mantener hasta que pueda es Estados Unidos, porque Estados Unidos es un estado donde su clase gobernante es prácticamente terrorista. La clase gobernante lo único que le gusta es el armamentismo. Es tan así que en el presupuesto actual Estados Unidos, el mayor presupuesto que tiene es el de defensa. El presupuesto de educación y salud está muy por debajo del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque la industria armamentista le mantiene la economía, le da empleo, le da solidez y además que ha sido lo contrario en este caso. Todos los presidentes que hacen guerra suben popularidad, pero en el caso de Biden ha bajado popularidad porque resulta que las sanciones económicas que le han impuesto a Rusia no solamente ha afectado a Rusia, ha afectado a todo el mundo y entre esos están ellos que han tenido que comprar la gasolina más cara, los productos para producir cereales más caros porque era con fertilizantes rusos que lo buscaban. O sea, a Estados Unidos no le conviene bajo ninguna circunstancia que se termine la guerra de Ucrania. Ojalá ellos que duraran 20 años, porque van a estar vendiendo armas. Mira, el mundo es una aldea. Y yo pienso de manera, independientemente de buscar quién es el culpable y quién no es el culpable, si Estados Unidos es la policía del mundo, si Vladimir Putin es el dios en la tierra, en la parte oeste de Europa. No, yo lo que creo es lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo más de 100 millones de personas que murieron, solamente en el caso de Alemania 12 millones de soldados y de personas murieron en esa guerra. Después de eso, la Primera Guerra Mundial en el 2019 y la Segunda Guerra en el 45, los países poderosos se dieron cuenta de que había que buscar organismos y había que buscar mecanismos globales que empujaran a que no haya una destrucción en el mundo. Eso de Ucrania, independientemente de que tenga razón Vladimir Putin o que tenga razón Estados Unidos y los miembros de la OTAN, Caminero, es una situación que está creando un grave problema mundial, que si eso se mantiene, aquí va a haber una hambruna. Vamos a brindar tu café para Sí, que encendamos más el tema. A Carla, ¿cómo tú estás? Bien, gracias, Carla. Pues sí, en el caso de mantenerse ese conflicto mundial, eso está poniendo patas arriba al mundo. Está creando problemas para las economías de los países de Occidente y de Europa. Ahora el conflicto es que viene Vladimir Putin y está cortando a Bulgaria y a Polonia a partir de hoy el gas que se utiliza para el frío, que se utiliza para todo, en reprimenda porque ellos no quieren pagar en rublos, porque tienen problemas económicos. Rusia, serios problemas económicos, su economía y el comercio y todo aislado
Entonces, están buscando la manera de subsistir también frente a la guerra. Independientemente de eso, yo creo que ahí debe haber y crearse la paz. Ahí no es un problema de si los Estados Unidos, vuelvo y repito, son los kamikazes hacia Europa o hacia los países que son miembros de Rusia. Y en el caso de Vladimir Putin, cada país, aunque esto era parte de Rusia hace 30, 40 años, bueno, pues ya es un país independiente. Entonces yo creo que las cosas deben llevarse de manera diplomática. Es el interés de que se busque una salida a esta invasión o a esta guerra, como le dice Putin, para preservar a los prorrusos que son ucranianos, de acuerdo a lo que dice Vladimir Putin, independientemente de lo que está pasando ahí, es un genocidio y una masacre que no, ante los ojos del mundo, es horrorizante. Eso tiene que detenerse, como tiene que detenerse también esa guerra que está poniendo patas arriba a las economías del mundo. Entonces, eso es lo que está pasando y hay que detenerlo. Eso independientemente no puede continuar. Mira, tenemos a Wendy ahora. Pero hay que lamentar el incendio que se produjo ayer en el Canal del Sol, Canal 6, y que dejó 2 muertos y 4 heridos. En el estudio A, estudio B, se produjo ese incendio en el día de ayer, y que como canal de televisión en el centro de la ciudad queremos lamentar esas muertes. Un hombre de 77 años y un joven de 22 fallecieron en ese incendio. Los heridos fueron llevados al NEI Arias Lora y fue necesario que los bomberos acudieran a ese lugar para sofocar ese incendio. Muy lamentable. Así es, señoras y señores. Vamos con Wendy Hill y las noticias.